Amén. Nuestro tema hoy es ¿cómo es tu Dios? Entonces, queremos saber o queremos que piensen cuando cierran ustedes sus ojos, ya sea para orar, para adorar, o cuando piensan en Dios, ¿cómo es ese Dios? Y quise dar este mensaje contigo, con mi esposa, porque cuando yo la vi por primera vez en la iglesia, ella sobresalió entre toda la multitud y sobresalió por su adoración, por su exaltación extravagante a Dios. Ahora, todos los que estábamos ahí amábamos a Dios, pero mi esposa tenía algo especial. Por eso quiero preguntarte cómo fue tu Dios ese día que nos conocimos. Bueno, digamos que hay algo en mi vida y es que yo quiero adorar a Dios, yo quiero exaltarlo siempre, pero hay una historia bíblica que a mí me marcó y digamos que hay dos mujeres que marcaron mi vida en la Biblia y estas dos mujeres hicieron lo mismo y es que adoraron a Jesús de manera extravagante. Y la primera mujer es que estaban dos personas en un mismo lugar. Una de esas mujeres, o sea, entra Simón y entra la prostituta, están en la misma casa, pero Jesús le dice a Simón, usted no me saludó, usted no me dio beso, usted no me lavó los pies. En cambio, esta mujer, mire todo lo que ha hecho. Y lo tenaz es que ella lo juzgó. Ella juzgó a Jesús. En cambio, esta mujer llegó, entró, ella no fue invitada, ella se abrió paso, llegó a donde estaba Jesús y cuando llega a donde está Jesús, ella comienza a llorar. Y la Biblia dice, de la otra mujer dice, y no se lo impidan porque esto va a estar escrito y esto, o sea, es como algo wow que en todas partes donde se diga este evangelio va a quedar. Entonces yo quise y quiero tener esa vida para Jesús. Bueno, aquí nos escribieron la diferencia entre Simón el fariseo, el religioso, y María la pecadora. Simón el fariseo tenía un corazón religioso de un fariseo. María la pecadora, una mujer quebrantada. Ajá. Fariseo era el dueño de la casa, estaba ahí por compromiso. María la pecadora fue una entrometida, llegó sin invitación, pero anhelaba un encuentro. Simón el fariseo era un igualado, no le hablaba a Jesús de tú a tú, en cambio. ¿Y usted qué, Jesús? ¿Y usted por qué está con esa mujer? Y además piensa, si este fuera profeta. Ajá. En cambio la alabanza de ella fue extravagante. Bueno, cuando mi esposa me conoció, ella, o más bien cuando llegó a la iglesia, se quedó allí porque percibió en mí la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo era ese Dios que yo conocía? Nosotros nos conocimos en septiembre 11 de 1999, nos ennoviamos. El 11 de septiembre. Eso quiere decir que esto sucedió como un mes antes, porque nos ennoviamos rápido. Eso fue a lo que vinimos. Sí. Ni les contamos. Pero entonces cuando ella llegó a la iglesia sintió la presencia de Dios. Y lo que pasa es que en ese momento el Dios que yo conocía era diferente al de mi niñez. El Dios que yo conocía ya tenía emociones, ¿no? Y la primera experiencia que tuve con ese Dios que siente fue al ver a mi abuelita adorar. Adoraba con tanta pasión que yo veía que ella quería conquistar el corazón de Dios. La segunda experiencia fue cuando fui bautizado en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me bautizó, me llenó de amor por Dios. Pero la otra, y lo recuerdo claramente, fue en el año 84. Fue la primera vez que oí el mensaje acerca de Oseas. Y para los que no han oído ese mensaje, les recomiendo una película en Netflix que habla del amor redentor, pero también un libro que tiene ese mismo título. Y es más o menos así. Dios le dijo a Oseas que amara a una prostituta, porque Dios le dijo, ese es el amor que yo tengo por mi pueblo. Un pueblo que me ha rechazado,
un pueblo que no me adora, no me aprecia, sin embargo, yo lo amo. Y Oseas entonces buscó a esta niña, se casó con ella, le dio un hogar, llenó sus vacíos, llenó sus faltantes. Dios dijo, Oseas 11 del 1 al 3, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Entonces Dios quería que Oseas experimentara lo que es amar a alguien que no merece ser amado. Y así es como Dios nos amó a nosotros. Dice a Romanos 5:8, Dios mostró su amor para con nosotros, o su gran amor, que envió a Jesús a morir aún nosotros siendo pecadores. Entonces, Oseas buscó a esta niña, la amó, le dio una casa, le dio hijos, le dio felicidad, le dio el terreno, jardín, todo lo lindo. Sin embargo, unos años después ella volvió a sus amores del pasado. Y esto duele. Creo que no hay un dolor más grande que el dolor de la traición y de la infidelidad. Por eso Oseas todas las noches lloraba en un rincón de su casa. Y una de esas noches oyó que alguien más lloraba. Fue al cuarto de los niños y no eran ellos, hasta que finalmente se dio cuenta que el que lloraba era Dios. Porque en el centro del universo hay un Dios de amor que llora por todos aquellos que lo han abandonado. Y él oyó estas palabras, Oseas 11:8. ¿Cómo podría abandonarte? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Pues yo recuerdo que mientras este hombre, el predicador, hablaba de este Dios, yo me comencé a quebrantar. Porque fue la primera vez en mi vida que conocí a un Dios que siente, un Dios que llora, un Dios que se quebranta. Y como dice aquí, mi corazón está desgarrado. Y en ese momento comencé a llorar como nunca en mi vida he llorado. Y era un evento de pastores. Y qué oso. Sin embargo, la unción vino y tocó a todos. En esa mañana, recuerdo que Dios puso en mí el corazón de un papá, el corazón de un pastor. Conocí a un Dios que siente el dolor del rechazo, el dolor del abandono, el dolor de la indiferencia, como dice Génesis 6:5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos siempre tendían hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano y le dolió en su corazón. Pero también conocí un Dios desilusionado con su nación. Una nación que Él había bendecido, que Él había protegido, como lo dice en Isaías 5:4. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Dios la había protegido, Dios la había bendecido, Dios la había amado. Y dice, yo esperaba que diera buenas uvas. Y Dios dice, ¿por qué dio uvas agrias? Un Dios desilusionado. Y esa experiencia me llevó a mí a adorar a Dios, porque hasta ese momento yo cantaba, pero no adoraba. Y me di cuenta que mi adoración toca el corazón de Dios. Así como el pecado hace que Dios sienta dolor, nuestra alabanza y nuestra adoración hace que Dios sonría, que Dios cante sobre nosotros, que Dios se regocije, nos mire con agrado. Y así como Job llamó la atención de Dios. Recuerden que en una ocasión los ángeles se reunieron y Dios le dijo al diablo, ¿no has considerado mi siervo Job,
que no hay nadie como Él sobre la tierra. Y en Sofonías 3:17 dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo. Te renovará con su amor. Y me gusta más como lo dice la Reina Valera, callará de amor. Cuando nosotros adoramos a Dios, Él se calla simplemente para disfrutarnos. Wow. Pero además de eso dice, se alegrará por ti con cantos. Entonces a partir de ese día yo supe que podía conquistar el corazón de Dios. Supe que podía tocar, imagínense eso, el Dios creador del universo, yo, este ser tan insignificante, podía hacer que Él se detuviera y me mirara. Por eso yo adoro como adoro. Por eso yo salto cuando nadie más salta. Por eso yo grito, por eso yo aplaudo. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me mira con agrado, que Él siente placer. Dice Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y dice, por tu voluntad fueron creadas. Y esa palabra voluntad allí es la palabra telema en el griego. Y telema significa voluntad, gloria, pero también placer. Nosotros fuimos creados para el placer y la gloria de Dios. Algunos creen que fueron creados para hacer plata, no. Otros creen que fueron creados para ir a la universidad, no. O para cuidar perros, no. Fuimos creados, y este es el propósito principal por el cual fuimos creados, para el placer de Dios. Dice Isaías 43:21, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Pero bueno, ¿cómo era tu Dios cuando eras niña? Pues quiero contarles mi contexto. Mi contexto es que yo era católica, pero en mi familia éramos católicos de verdad. O sea, no éramos católicos chimbos. Yo he conocido católicos chimbos que no van a misa, que dicen que son católicos y mentiras, que van a donde la bruja, etcétera. Nosotros éramos católicos de verdad. Y resulta que nosotros teníamos que ir 2 veces a misa con el colegio y a misa con mi familia. Y no solo eso, en mi casa había una capilla y ahí se oficiaba misa y toda la carreta. Entonces, yo vengo de ese contexto, pero yo hacía muchas preguntas. O sea, yo me acuerdo que yo en misa, siendo una niña, yo decía, pero esto no tiene sentido. Como el Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar, como ese Dios que es wow, es una estatua. Esto no tiene sentido, no tiene sentido. Yo le decía a Dios, Dios, no tiene sentido que tú seas una estatua, no tienes por qué ser una estatua. Y no solo eso, sino que también en la misa hay una parte que dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo le decía, yo sé que no soy digna, pero no me importa, ven a mi casa. Finalmente, cuando cumplí 15 años, conocí a ese ser maravilloso y glorioso que es Jesús. Pero un día, en una de esas misas, estábamos en misa del colegio y comenzó a sonar una canción. Y yo sé que Jesús me dijo, cierra los ojos. Y yo en ese momento cerré los ojos y la canción dice, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Y ese día, o sea, yo no había sido evangelizada, discipulada, nada, pero ese día cuando yo cerré mis ojos, yo vi y tuve un encuentro con la mirada de Jesús. Cuando yo tuve ese encuentro con la mirada de Jesús, mi vida nunca fue igual. Eso partió mi vida en 2. Y por eso yo hoy te quiero invitar a ti a que, igual que Simón y la prostituta, estaban 2 personas en un mismo lugar. Una salió cambiada, restaurada, regenerada, y la otra siguió igual, simplemente porque tuvieron un encuentro con Jesús. Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo ahí tuve un encuentro con Jesús. Yo cerré los ojos y yo tuve un encuentro con Jesús. Y yo te invito a que en la alabanza tú tengas un encuentro con Jesús.
que cada vez que tú vengas a la iglesia, no sea, ay, tengo que ir a la iglesia, que jartera, no, sino que vengas expectante de lo que Dios va a hacer y Dios te va a sorprender. Entonces la canción fue, me has mirado a los ojos, ¿recuerdan? Sonriendo, has dicho. Pues basado en esa canción, mi esposa escribió otra y es la siguiente, aquí está la letra: me miraste a los ojos, susurraste mi nombre y no seré nunca igual. Por estar a tu lado dejaré mi pasado, no miraré a nadie más. ¿Qué te inspiró a escribir esa canción? Como yo ya había tenido esa experiencia con Jesús y al encontrarme con su mirada, mi vida nunca fue igual. Entonces yo quise invitarte a ti a que cuando la cantes tu vida no sea igual, a que tú tengas ese encuentro con Jesús, ese encuentro con su mirada, porque una vez uno se encuentra con Él, uno nunca quiere dejar de estar sin Él. Entonces ese fue el Dios de mi esposa. Fue un Dios de palo, un Dios, como dice la Biblia, que tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye. Y la Biblia dice que semejante a ese Dios de palo son los que confían en ese Dios, son de palo. En el caso mío, y es el caso quizás de muchos de nuestros hijos que nacieron en un hogar cristiano, también podemos ser como el fariseo, el religioso. Y eso me pasó a mí. El Dios que yo creía era el Dios que dice la Biblia, y como Pelufo nos habló el fin de semana, es un Dios todopoderoso, soberano, bueno, misericordioso. Pero también yo comencé a creer en el Dios de los teólogos, ¿no? El Dios de los predicadores. Y tristemente hay mucho predicador que habla acerca de Dios, pero no conoce a Dios, no pasa a Dios, pasa tiempo con Dios en la intimidad, no adoran a Dios. Miren, se dan cuenta que muchos predicadores llegan a predicar, pero no adoran. Entonces me daba la idea de un Dios que no es el Dios que encontramos en la palabra. Además, tanto yo como muchos cristianos estaba siendo influenciado por el Dios de ciertas interpretaciones. Y quiero que sepan que las interpretaciones teológicas son buenas, pero no siempre son bíblicas. Wow. Y una de esas interpretaciones es que Dios conoce el final desde el principio. ¡Wow! Eso suena como un Dios soberano, un Dios poderoso. Pero para mí era un Dios injusto y un Dios aburrido. Porque si Dios conoce el final desde el principio, eso quiere decir que está viendo la película que ya sabe. Dice, ay, Andrés ahorita la embarra. Ay, yo sabía. ¿No? Pero no solo eso. Él sabe quién va a ir al infierno. Entonces yo pensaba, si él sabía que esa persona iba a ir al infierno, ¿por qué la dejó nacer? Entonces para mí ese era un Dios injusto. Y si Dios ya conoce el final, que es lo que muchos creen, ¿para qué orar? Por eso muchos cristianos no oran. Wow. ¿Para qué evangelizar si Él ya sabe quién va a ir al cielo y quién va a ir al infierno? ¿O para qué hacer discípulos? Mi oración o mi evangelismo no va a cambiar el destino de nadie. En segundo lugar, yo creía o predicaban acerca de un Dios, el eterno presente. No sé si han oído esa expresión. Ajá, sí. Pues eso lo dijo San Agustín, no lo dice la Biblia. Wow. Y dice más o menos que dentro de la eternidad Dios puso el tiempo y dentro del tiempo estamos nosotros. Y yo quedaba como, no lo entiendo. Y dice, es que no lo tienes que entender, simplemente tienes que aceptarlo. Pero eso para un niño no es fácil de digerir. Yo necesito, Dios no es un Dios ilógico. Sí. Pero la otra interpretación es que todo está predestinado desde el principio hasta el fin. Y para mí eso me mostró un Dios, un Dios que no hizo un ser libre, sino que nosotros somos unos robots programados por Dios, unos para ser buenos, para ser bendecidos, tener plata, otros para ser malos, para ser pobres. Y entonces yo pensaba, si unos fueron predestinados para ir
al cielo y otros para ir al infierno, ese Dios es malo. Claro. Ese Dios es un Dios injusto. Wow. Pero ese día que oí por primera vez la historia de Oseas, y lo recuerdo claramente, fue en 1984, conocí a un Dios tan poderoso que pudo hacer a un ser humano totalmente libre. Wow. Y por eso Dios puede experimentar el placer de amar y de ser amado, pero también el dolor del rechazo y la indiferencia. Entonces, todo lo que Dios sabe acerca del futuro, Él lo sabe según lo que ve en el presente. Para muchos, Dios está en el futuro mirando el presente. Para mí, Dios está en el presente mirando el futuro. Y eso me cambió totalmente la perspectiva acerca de Dios. Ese es un Dios bueno, ese es un Dios emocionante, ese es un Dios que disfruta de la adoración, que quiere que nosotros oremos. Claro. Yo lo veo de la siguiente forma: es como cuando voy a tierra caliente, me pongo a mirar las hormigas, las colmenas de hormigas que van caminando. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi altura, yo veo, si esas hormigas siguen por ese camino, van a terminar en ese charco. Voy a impedir que vayan allá y pongo una piedrita para impedir el camino, y yo veo, se desviaron muy bien. Desde aquí yo veo el futuro de esas hormigas. Así es como Dios ve nuestro futuro. Pero entonces, el ser humano tiene miles de elecciones. Puede elegir casarse con esa bruja o con esa que lo va a mantener en el camino de Dios. Wow. Y Dios ve, si se casa con esa, lo voy a perder. ¿Y qué hace? Se pone en el camino. Dios ve, si va a esa universidad, no, esa universidad, no, se fue a esa universidad. Y hay miles y miles de opciones. Dios vio que mi esposa casi se casa mal. Mi esposo y lo también. mismo conmigo. Pero el que hizo, intervino en nuestra vida. Piensen en eso, miles y miles y miles de opciones. Ese es Dios. Es un Dios poderoso, soberano. Por eso, en Deuteronomio 30:19 dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. También conocí a un Dios que cambia de parecer, un Dios que se arrepiente con respecto a ciertas decisiones. Por eso en Génesis 6:5 dice que al ver Dios que la maldad del ser humano era tan terrible, se arrepintió de haber hecho al ser humano. Ahora, siempre que digo estos versículos, se levanta un fariseo por ahí y me dice, en Números 23:19 dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Pero ¿sabían ustedes que eso no lo dijo Dios? Lo dijo un hechicero llamado Balaam. Sin embargo, en esta ocasión Balaam tenía razón, pero en el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Lo explica Balaam en el versículo siguiente. Balaam dijo: se me ha ordenado bendecir a Israel, y eso es lo que Dios quiere. Yo, aunque soy un hechicero, no puedo hacer otra cosa. Entonces, tanto en ese entonces como hoy, Dios no cambia de parecer con respecto a bendecir a Israel. Pero además de eso, Dios siempre cumple su promesa. Entonces, si Él promete algo, Él lo va a cumplir. Pero todas las promesas de Dios tienen condiciones. Él dice: si haces eso, entonces yo haré esto otro.
Entonces, aunque Dios te haya prometido sanarte o bendecirte o lo que sea, si tú no cumples con las condiciones, Él tiene que cambiar de parecer. Por ejemplo, con respecto a Saúl, Dios tenía grandes planes con Saúl, así como tiene grandes planes contigo, pero no dio la talla. Por eso en 1 Samuel 15:10 Dios dijo, ¿qué dice? Arrepiento. Entonces Dios sí se arrepiente. Wow. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones, no ha cumplido con las condiciones. Pero lo mismo puede suceder cuando Dios declara algo o profetiza. ¿Recuerdan que mandó a Jonás a profetizar destrucción sobre Nínive? Y Jonás fue como buen predicador y dijo, Dios va a destruirlos a ustedes. Pero ¿qué pasó? La gente se arrepintió. Por eso en Jonás 3:10 dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían arrepentido de su mal camino, dice la Biblia, Dios que cambió de parecer. Wow. Y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Entonces, en la Biblia sí vemos que ciertas cosas han sido predeterminadas por Dios. Y cuando Dios predetermina algo, se cumple. Por ejemplo, Dios predeterminó que el Salvador del universo sería Jesús. El versículo 1 Pedro 1:20. Dios lo eligió como el rescate por ustedes y dice que lo eligió, lo predestinó mucho antes de que comenzara el mundo. En segundo lugar, Dios predestinó que a partir de la cruz la iglesia sería su pueblo. Lo encontramos en Romanos 8:29. Dice, Dios conoció a los suyos. Aquí no se refiere a una persona en particular como algunos dicen. Es que yo fui predeterminado desde antes. No, cuando habla de los suyos se refiere a la iglesia. Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como Jesús. En tercer lugar, la segunda venida de Jesús ya está predeterminada. Jesús regresa como dice 2 Tesalonicenses capítulo 1. Sin embargo, y quiero que pongan atención a esto, Dios no ha determinado el día exacto de su venida, o eso creo yo. Los que enseñan la predestinación sufren con el siguiente versículo. Fue lo que dijo Jesús en Mateo 24:33. Cuando vean que sucedan todas esas cosas, y tendrían que leer todos los 32 versículos antes, cuando vean esto, sabrán que su regreso está muy cerca. Les digo la verdad, dijo Jesús, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Wow. ¿Pero qué pasó? Pues esa generación pasó. ¿Y Jesús qué? Jesús no regresó. Entonces la gente comenzó a pensar, oiga, ¿qué pasó? ¿No les llama eso la atención? Ajá. Lo que pasa es que no se cumplieron las condiciones. Wow. Jesús dijo, este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. La gente no cumplió y hoy todavía no hemos cumplido con la predicación del evangelio en todo el mundo. Entonces, Jesús no mintió, sino que Dios tuvo que cambiar de
parecer. Y me imagino que en las iglesias hablaban de eso. Y por eso Pedro dijo en 2 Pedro 3:9, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Dios se ha demorado en regresar otra vez, porque necesita que nuestros hijos, o ese abuelo o ese tío, se arrepienta. Por eso es tan importante que nosotros evangelicemos. Pero quiero finalizar con la última pregunta: ¿cómo es tu Dios hoy? Pues no es fácil. Digamos que no es la relación burbujeante del comienzo. No es que yo le hago una oración y él me responde y así sea un capricho. Es una relación más madura, es como una relación de matrimonio, en la cual un día yo hice unos votos y fue seguirle en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza. Y esto no quiere decir que él no haya estado conmigo. Él ha estado conmigo en los días oscuros, en las lágrimas, en la prueba del fuego. Él nunca me ha dejado, pero he podido ver sus milagros, sus prodigios en medio de los tiempos difíciles. Tremendo, ¿no es cierto? Nos ponemos en pie, porque probablemente muchos han tenido que soportar o están soportando en este momento la prueba de una enfermedad, la prueba de un matrimonio que se está acabando. Sí. Y quizás el enemigo viene y dice: ¿y dónde está tu Dios? Por eso yo quiero que cierren sus ojos y: Señor, yo te pido que hoy todo concepto equivocado que hayamos tenido de ti, que nos ha hecho creer que Dios nos sana, o que el Dios de hoy es diferente al Dios de hace 2000 años, o que Dios no oye nuestra oración, yo te pido que esas mentiras se vayan y que podamos ver que nuestro Dios es todopoderoso. Que podamos ver que Dios tiene emociones y que nosotros tenemos el privilegio de tocar esas emociones. Tenemos el privilegio de hacer que Dios llore, se sienta desilusionado, se arrepienta de habernos creado, pero también tenemos el privilegio de hacer que Dios sonría, nos mire con agrado, se deleite con nuestras alabanzas, se deleite con nuestra santidad, con nuestra obediencia. Señor, yo te pido que hoy todo concepto equivocado que hemos tenido de Dios se vaya, que es una estatua que no oye, que está muerto, que está clavado en esa cruz. Señor, que podamos ver que nuestro Dios resucitó y venció, pero también que podamos ver que nos mira a cada uno de manera personal, conoce nuestro nombre. Y yo quiero que vean los ojos de Jesús. Quiero que vean que Él se acerca a ustedes, Él se inclina, Él los saca de ese hueco en el cual están y les dice el nombre: Andrés, Rocío, María. Vamos a cantar esto. Me miraste a los ojos, susurraste mi nombre y no seré nunca igual. Por estar a tu lado, dejaré mi pasado, no miraré a nadie más. Me miraste a los ojos, me miraste a los ojos, susurraste mi nombre y no seré nunca igual. por estar a tu lado, por estar a tu lado, dejaré mi pasado, no miraré a nadie más. Tú
solo tú, fuego consumidor. Eres Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.